Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial para nosotros, ya que estamos en la casa de Dios y queremos aprender la palabra bendita del Señor. Hoy voy a estar hablando de un tema muy fascinante, muy importante para nuestras vidas, y es el amor hacia nuestro Dios. Cómo nosotros amamos a Dios, pero también cómo amamos a nuestro prójimo. Dijo el Señor que esto era lo más importante de la ley: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y basado en ese principio, pues nosotros vamos a aprender esta mañana si realmente amamos a Dios y si realmente amamos a nuestro prójimo. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. A través de muchas cosas se puede saber que ustedes no aman o que ustedes aman a sus cónyuges. Entonces Dios nos manda, hermanos, a que nosotros nos enfoquemos en la primera parte, que es del mandamiento de la ley. Estos dos mandamientos fueron reducidos a causa de la hipocresía de los fariseos. Porque, hermanos, si el Señor le hubiera dicho: no guardarás los 613 mandamientos que hay en la Biblia, ellos, hermanos, ellos no guardaban 613 mandamientos. Ellos guardaban miles de mandamientos. Simplemente el sábado tenía más de mil mandamientos que hacer en el día sábado. Y ellos se gloriaban de guardarlos. Entonces, que el Señor, lo que los conocía, va directamente a lo que es más importante de la ley, lo que es más importante de lo que nosotros debemos conocer: el amor hacia Dios. El amor hacia Dios, hermanos, es lo más importante que existe en nuestras vidas. Cuando Jesús, hermanos, le habló a la gente, les dijo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos, hermanos, implementaban la ley. Ellos tenían una ley llamada la ley oral, que ellos, hermanos, se habían inventado, y bajo esa ley tenían al hombre esclavizado, hermanos, haciendo cosas que nada tenía que ver con la ley de Dios. Pero ellos en eso se gloriaban. Jesús no les habló de eso. Le digo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice: porque los fariseos te ponen cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden sus flecos de los mantos y se hacen ver muy santos delante de los hombres. Y así es como ellos tratan de agradar a Dios, o por lo menos ellos tratan, como dicen en México, de apantallar que ellos sí alaban a Dios. Entonces, el amor hacia Dios, hermanos, es algo que es personal, como el amor que tenemos para nuestra esposa, para nuestro esposo. El amor que ustedes tienen para su esposo, como que tenemos para nuestras esposas. El amor que ustedes tienen a sus hijos, a sus hijas. El amor que está dentro del corazón y que nos duele cuando algo le sucede a nuestros hijos, que nos duele cuando algo le sucede a nuestras hijas. Yo he visto a llorar a padres, a madres por sus hijos. ¿Por qué? Porque les duele. ¿Por qué? Porque los aman, porque Dios se los dio. Pues en esa misma forma nosotros tenemos que entender cómo nosotros estamos enfocados nuestro amor hacia Dios. Los fariseos, hermanos, eran hombres hipócritas. El Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmad la menta, el eneldo, el comino, y dejad lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Pero lo más importante de la ley es mostrarle a Dios que le amamos, que Él es lo más importante en nuestras vidas, que a Él le debemos toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, y que por ningún motivo debemos de ofenderlo. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos en nuestras vidas? Y el problema que tenemos en nuestras vidas muchas veces es ir a una iglesia que nos están diciendo lo mismo.
o por lo menos que nosotros creemos que nos están diciendo lo mismo. Pórtate bien, busca a Dios, haz esto. Y cuando de repente nos llegan al corazón y la palabra nos habla en algo que nosotros hacemos, entonces muchas veces nos enojamos y ya van a empezar. Ya va a empezar el pastor, ya va a decir, ese no es el punto, hermanos. Ese no es el punto en la vida del cristiano. ¿Por qué no es el punto? Porque se supone que nosotros amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, nosotros nos presentamos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que nadie nos puede señalar ni decir, ¡hey! ¿Por qué estás haciendo eso? La razón, porque nosotros amamos a Dios. Cuando yo fui joven, yo trabajé muy, muy duro, hermanos. Muy, muy duro. Yo trabajé como si me estuvieran carrereando. Yo trabajé como si me estuvieran pegando. Yo trabajé como si se fuera a acabar el trabajo. Yo trabajé, hermanos, exageradamente duro en mi trabajo. ¿Por qué razón? Porque yo no quería en ninguna forma que mi patrón viniera y me señalara y me dijera, hey, ¿qué pasó con el trabajo? Eso sería la muerte para mí. Ojalá Dios quiera que así sea con Dios. Que Dios no tenga que decir, hey, ¿qué pasó contigo? Eso sería fatal para mi vida. Lo es, hermanos, para mi vida. Porque cuando tú estás acostumbrado a buscar a Dios, a servirle a Dios, Él va a ser tu compañero. Tú vas a hacer lo mejor por agradarlo a Él. Y esta mañana vamos a aprender dos cosas importantes, y una de ellas es amar a Dios y otra es amar a nuestro prójimo. El Señor termina diciéndole a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y hace unos días salió el caso de Guadalajara, de la luz del mundo, hermanos. Ellos se visten de blanco, pero no sabemos adentro qué hay dentro de sus corazones. No necesitamos vestirnos de blanco, necesitamos que la gente dé testimonio de que somos hijos de Dios. Que la gente venga, hable bien de ti, que diga cosas buenas de ti, porque tú estás agradando a Dios y estás agradando a los hombres, estás amando a los hombres. Hace algunos días tuve una de las satisfacciones más grandes de mi vida con uno de mis nietos. Estábamos en la Pizza Hut, estábamos ahí, de repente una señora se quedó mirando y dijo, ¿ustedes son los parientes de Lucas? Sí. No, dice, qué barbaridad, dice, ese niño es increíble. Él fue el que oró para no sé qué comida. Le dijeron a todos los que estaban allí, iban a una escuela cristiana, ¿quién quiere orar? Nadie quiso orar. Y ese niño se levantó, hizo la oración más hermosa, oró por los maestros, oró por la escuela, oró por los niños, oró por cada uno de ellos y dio gracias a Dios por los alimentos. Y eso, hermanos, me llenó de mucha satisfacción, de mucha alegría saber que uno de mis nietos se dice cosas buenas de él. ¿No creen que es una bendición, hermanos, para nuestra vida? Claro. ¿Por qué? Entonces se le ocurre decirle a la señora, es que sus abuelitos son pastores. Y dijo, con razón. Como que no le fue big deal, porque se supone que los hijos del pastor son los mejores del mundo, aunque eso no es verdad. Pero esa satisfacción, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener. Esa satisfacción es la misma satisfacción que Dios siente cuando tú le honras, cuando tú le amas y cuando tú pones a un lado cualquier cosa por agradarlo a Él, por amarlo a Él. Esto, hermanos, va muy conectado con el segundo mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y después dice, y el segundo es más o menos igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender cómo nosotros estamos amando a Dios.
Los fariseos, hermanos, eran unos hipócritas, se vestían de blanco y hacían oraciones en las calles y levantaban sus manos y ponían unas caritas tristes y se ponían muy santos. Pero ¿cómo trataban a su familia? ¿Pero cómo trataban a sus siervos? ¿Pero cómo trataban a sus hijos? ¿Pero cómo se comportaban con los demás? ¿Cómo estaban dispuestos a matar a la gente sin perdonarlos? ¿Cómo estaban dispuestos para destruirlos? ¿Cómo se estaban llevando en sus matrimonios, en sus vidas? ¿Cómo ellos estaban viviendo su interior, hermanos? El Señor los identificó y le dijo: ustedes están blancos por afuera, pero por dentro están bien podridos. Si siquiera, hermanos, pudiera haber una radiografía de nuestras vidas y siendo expuesta, hermanos, al vivo y a todo color de lo que hay dentro de nuestros corazones, quizá muchos de nosotros nos espantaremos de algunas personas de lo que realmente hay dentro de ellos. ¿Existirá el amor de Dios en sus vidas? ¿Existirá, hermano, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros nos ostentamos, que nosotros tenemos a Dios, que nosotros tenemos al Señor y que Él es nuestro Dios y que nosotros le amamos, cuando no hay ese fruto dentro de nuestras vidas? No existe esa armonía, ni siquiera, hermanos, en nuestra familia. ¿Cómo va a existir? Ya pueden imaginarse del trabajo, ya se pueden imaginar en la calle, ya se pueden imaginar, y ustedes se imaginan. He visto carros con textos bíblicos fuertísimos atrás: soy cristiano y qué, y así, hermanos. Pero cuando te la atraviesas, te sacan la mano y cuidado, porque ahí la cosa se pone diferente. Pero son cristianos, aman a Dios, temen a Dios, es lo mejor para ellos, Dios. Por eso te traen ese texto en su carro. Qué difícil, hermanos, es realmente cumplir los mandamientos de Dios. No voy a hablar, hermanos, de los 613 mandamientos que hay en la ley de Dios para obedecerlos. Esos 613 mandamientos se minimizan cuando tú recibes la gracia del Señor Jesucristo, como prediqué la semana pasada. Cuando tú recibes la gracia del Señor Jesucristo, sucede el milagro más maravilloso de tu vida y llega el momento en que tú amas la palabra, vives la palabra, quieres la palabra, sabes la palabra, dispones la palabra, porque la palabra de Dios es lo que te cambió, lo que te transformó, lo que te dio vida eterna, y por el sacrificio de Jesucristo recibes la sanidad. Entonces la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, la benignidad, la bondad, la paciencia, incluida en esa gracia, llega a tu corazón y hay un cambio en tu vida. Y si no hay ese cambio en tu vida, tienes que preguntarte: ¿realmente yo recibí la gracia del Señor en mi vida? Me caen mal los hermanos, me caen mal en mis trabajos, me caen bien mal estos que me empujan a hacer el trabajo, me cae mal aquí, me cae mal allá, mi patrón, aquel que no me paga, el vecino. Y hermanos, es un verdadero lío. ¿Cómo nos comportamos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos comportamos por nuestros familiares? ¿Saben que uno de los problemas más graves en la vida, hermanos, es vivir entre familias? Es vivir entre familias. Yo recuerdo cuando éramos niños, vivíamos 4 familias en una casa grande, era de mi abuela. Ahí vivía mi tía, mi prima, mis otras primas, y nosotros éramos 4. Hermanos, yo recuerdo algunas ocasiones que nadie podía abrir la puerta, porque el primero que abría la puerta le aventaban agua, le aventaban piedras. Tenemos unos pleitos, hermanos, satánicos tan horribles que ustedes no se pueden imaginar. Cristo tiene que hacer la diferencia en nosotros cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu de Jesús en nuestras vidas, el espíritu de benignidad, de bondad, de dominio propio. Él nos ha entrado a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Él ha cambiado y transformado nuestra vida. Ahora podemos decirle: Padre nuestro, Abba Padre, podemos nosotros decirle. Pero hermanos, ¿cómo está en estos momentos la situación en la iglesia? ¿Cómo está en estos momentos la situación en nuestras familias? ¿Cómo está en estos momentos la situación en nuestros países? ¿Cómo está, hermanos, el mundo en estos momentos? ¿Realmente amamos a Dios o qué es lo que nosotros tenemos? Déjenme decirle, hermanos, la semana pasada que hablé de la gracia, las personas han usado la gracia como un permiso del cielo para pecar, y eso no es verdad.
La gracia no es un permiso para pecar nunca. No quiero decir esto porque eso es hasta obvio decirlo, hermano. La gracia genera en nosotros santificación, redención, vida eterna. La gracia del Señor fue el regalo de Dios que Dios lo mandó en la persona de Jesucristo. Y esa gracia bendita se demostró en la cruz. Y cuando Él estuvo, como le expliqué la semana pasada, Él escogió al que Él quiso y derramó su gracia sobre quien quiso. Y por alguna razón la derramó sobre ti y dijo: tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija, tú vas a ser mi siervo. Y esa gracia, cuando se derramó, hizo un cambio en nuestras vidas. Y hermanos, muchas veces, pero ese cambio es difícil de tenerlo. Bueno, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Él preparó de antemano. Él ya dejó escrito de antemano lo que nosotros teníamos que hacer. Pero nosotros tenemos que actuar en nuestras vidas. Ojalá no me tarde mucho. Los que aman al Señor aborrecen el mal. Los que aman al Señor es aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Dios, hermanos, cuando te escogió como su hijo. Y una de las cosas fáciles de entender es: ¿cómo amas a tu hijo? ¿Cómo te ama tu hijo? ¿Cuál es la forma en que te ama tu hijo? Yo amo a todos mis nietos, hermanos, por igual. Yo los quiero muchísimo, son mis ojos para mí, es lo máximo. Pero uno de ellos, hermanos, es meloso, como grandpa, me abraza y yo siento un amor hacia él y todo yo pienso dentro de mí, es el apóstol del amor. El otro día ya está trabajando con nosotros, ya tiene 13 años, es tiempo que trabaje, se viene con nosotros a trabajar, a veces quiere quedarse a dormir, pero su papá, órale a trabajar. Así le enseñó a mi esposa, a mi hijo, a trabajar. No, que quiero tener esto, que a puchar carros en Time Supermarket, ahí encontró un trabajito para hacer, pero lo mandó a trabajar. Hermanos, cuando ese niño le quiere pedir algo a su papá o reclamarle algo, se le abraza y está ¿por qué me mandas a barrer a mí? Dice. Yo no vine aquí como janitor, yo vine como soldador. Y me da una risa, hermanos, saber que le está reclamando a su papá, pero con unos abrazos y unos besos. Y yo digo, wow, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros actuáramos así con Él? ¿Qué habrá dentro del corazón de Dios cuando nosotros decimos: Señor, mira, perdóname? Ay, mira, ¿por qué me has mandado esto, Señor? Si realmente yo no quería ofenderte, pero ¿sabes qué? Yo me voy a corregir y ya no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, Diosito. Hombre, no te preocupes, mijo. ¿No hace eso usted con sus hijos? No, cuando sus hijos van de barberos a hacerle ay, mami, yo quiero esto, por favor, ándale, di que sí, please, di que sí. Ok. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Entonces, hermanos, el amor es algo que sale dentro de nosotros y un agradecimiento hacia alguien que vale la pena amar. Pero cuando nosotros, hermanos, sabemos que algo está mal delante de Dios y lo fomentamos y dejamos que crezca y lo extendemos y hacemos lo que no es correcto delante de Dios, hermanos, ¿cómo va a ver Dios esto? ¿Cómo el Señor nos va a librar de nuestros enemigos? El que aborrece el mal, dice el Señor, Él guarda sus almas de sus santos. ¿Por qué? Porque santos quiere decir escogidos. Él te escogió por alguna razón que Él quiso en su soberanía. Tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija, punto. Y cuando Él hizo eso, puso una responsabilidad de nosotros. Es, hermanos, no hacer quedar mal a nuestro Dios. No hacerlo quedar mal. Dios guarde esa hora que nunca a mi hijo Lucas vaya a hacer quedar mal a su papá. Qué increíble. Sé que su papá no lo permitiría, sé que lo corregiría, sé que le daría, sé que haría todo lo posible por enderezarlo, porque Él sabe el remedio, como mi esposa le dijo, tienes que hacer un buen hombre, un buen trabajador.
Tienes que amar a Dios. Lo más importante de toda la vida, hermanos, es con quién te vas a casar. Esa es una de las grandes preocupaciones, pero la más importante es quién es tu Dios. ¿A quién amas tú? Si amas el mal, te alejas de Dios. Pero si lo aborreces el mal, dice que Él librará tu alma. Entonces, hermanos, Dios sabe quién le ama. No necesitamos decir nosotros, oh, yo amo a Dios. Porque cuando nosotros decimos yo amo a Dios, y no puedes ver a tu vecino, y no puedes ver a tu hermano, y no puedes ver a tu primo, no puedes ver a tu prima, no puedes ver a tu tío, no puedes ver a tu tía. Hay un odio y un resentimiento que no es de Dios. Si alguien sabe, hermanos, lo que es una pelea entre familias, somos nosotros. Nosotros vivimos peleando como perros y gatos entre nuestra familia. Un día mi abuelita nos corrió de la casa y mi hermano, el grande, se fue y le guardó rencor por mucho tiempo. Un día alguien nos reconcilió y entendimos que el amor hacia nuestros familiares es muy importante. Entonces nosotros tenemos que tener eso en sus corazones. Hemos crecido y los que peleábamos cuando éramos pequeños, los primos y los sobrinos y los tíos y todo, ahora nos queremos muchísimo, hermanos, porque Dios ha cambiado nuestros corazones. Entonces, hermanos, si nosotros no aprendemos a amar a nuestros hermanos, a amar a los que nos rodean, pregúntese, ¿realmente estás amando a Dios? ¿Realmente estás amando a Dios? Y a Dios no lo podemos engañar, porque Dios, hermanos, nos conoce. Él sabe nuestro sentir, Él sabe lo que nosotros somos. Él, hermanos, sabe perfectamente. Y como sabe, muchas veces tiene que castigarnos. Y cuando nos castiga, a veces nos decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es como al niño que le dices, ya te dije que no te salgas, ya te dije que no andes aquí, ya te dije que no andes allá. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedes obedecer? ¿Por qué? Es lo mismo que Dios se hace con nosotros. ¿Por qué es que nosotros no le sabemos obedecer? Aún, hermanos, cuando conocemos su palabra, esto es nuestra guía, esta es nuestra luz, esta es la que nos guía en nuestro camino. Esto, la palabra de Dios. ¿Y cómo sucede? Cuando recibimos la gracia del Señor, genera en nosotros una obediencia a ello. Entonces podemos entender. Pero si amamos con condiciones, o si yo voy a hacer lo que me dices si me dejas ir al cine. Yo voy a lavar los trastes, pero si me dejas ir aquí. Yo voy a hacer esto, pues si me dejas ir con mis amigos. Con estas condiciones, hermanos, nosotros no podemos amar a Dios. Y es lo mismo que sucede en la palabra. A algunos no les gusta el Antiguo Testamento. A algunos tampoco les gusta el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. A algunos no les gusta el Nuevo Testamento. Lo quieren a contentillo. Quieren que Dios nos reciba como nosotros queremos en nuestro capricho. No, bueno, si así le parece a Dios está bien, si no, pues ni modo, allá Él. Eso lo podemos decir con los humanos. A los humanos si no quieren, pues ni modo. Pero con Dios, hermanos, ¿cómo que si no quiere? ¿Cómo es que nosotros nos podemos pelear contra Dios? No podemos hacer eso. Hermanos, nosotros tenemos que aprender algo en nuestras vidas. Si realmente somos cristianos, Cristo viene pronto. Déjeme decirle, Cristo viene pronto. Él viene pronto. Usted puede ver las señales. Mi esposa me estaba enseñando las señales de junio 30, hoy o ayer, creo hoy. Hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo son señales de que Cristo viene. Gloria a Dios. Que hubo un parade de no sé cuántos miles y miles y miles de homosexuales. Gloria a Dios. Quiere decir que Cristo viene. Gracias a Dios. Que haya más. Ok, no hay ningún problema quizá para nosotros, para el mundo. Sí lo es un problema. Pero, hermanos, el mundo está lleno de maldad. Se está multiplicando la maldad. Nosotros tenemos que orar para que Él nos libre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esa será nuestra oración de todos los días, líbranos del mal, porque estamos propensos al mal en nuestro corazón. Dice que está sembrada la rebeldía.
Dice Proverbios que la rebeldía es en nuestro corazón, pero que la vara de corrección quitará la rebeldía del muchacho. Lo mismo Job nos decía en la palabra hace unos días. Dios le habla de una y de otra forma al hombre. A veces lo tira en la cama para que aprenda y entienda que Dios está tratando con él. Dios manda la calamidad a su vida para que entienda que se ha apartado de él. O a veces Dios le revela por sueños, o a veces hay profeta y viene y le da palabra. Dios siempre trata de hablarnos y de hacernos entender: estás mal. Ojalá Dios quiera que un día Él nos diga: ay, buen servo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, qué bueno sería que el Señor se sintiera orgulloso de nosotros. Wow, este es mi hijo, como decía de Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. A Él, óiganlo. Que eso esté en nuestro corazón, hermano. Dice la Biblia que Dios es fiel con aquellos que le aman. Les dice a su pueblo, a sus santos, a sus escogidos, a ti, a mí, a todos los que hemos sido salvos: reconocer pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y sus misericordias hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, cuando tú haces algo y pecas delante de Dios y profanas su nombre y cometes, hermanos, sacrilegio, dice que hay maldición por 4 generaciones. Y en 4 generaciones se rompe. Pero a los que aman a Dios, los que quieren a Dios, los que buscan, hermanos, el pacto de Dios, los que guardan sus mandamientos, dice que Él hará misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Cómo nosotros podemos multiplicar que nuestra generación, hermanos, sea de bendición? ¿Cómo podemos crear hijos que sean bendición, hermanos? Solo los podemos crear a través de nosotros. Ser bendición para nuestros hijos, ser bendición para otros, ser bendición enseñándoles a nuestros hijos la palabra del Señor. Porque dice el Señor: tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo fiel, un pueblo especial. Más que todos los pueblos de la tierra te escogió a ti, hermano, me escogió a mí. No porque éramos bonitos, no porque éramos buenos, no porque éramos los mejores. No, por Dios te escogió. Aunque eras insignificante, Él te escogió dentro de muchas gentes. Por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nosotros vivíamos esclavos, hermanos, en Egipto, en el mundo, en la maldad, y Dios de ahí un día nos sacó, nos limpió, nos lavó, nos llamó y nos hizo su pueblo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Él es fiel, hermanos. Él no es como nosotros. Él es fiel a su palabra. Él guarda el pacto, Él guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos y hasta 1000 generaciones. Y que da el pago a personas al que le aborrecen, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona dice que le dará el pago. Por tanto, dice: guardaos los mandamientos, estatutos, decretos que hoy te mando que cumplas. ¿Cuáles? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es ese mandamiento? Que ames a Dios sobre todas las cosas. Todo lo demás tiene mucho valor, pero no como el que tú ames a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá. Qué increíble, hermanos. Dentro del mundo, el papá malo, el abuelito malo, el bisabuelito malo, el tatarabuelito más malo, y hermanos, una maldad increíble. Y esa viene por generaciones. Nosotros tenemos que cortar todas esas maldiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Yo siento, hermanos, que si mi hijo fuera un vago, un delincuente, un malvado, un perverso, un grosero,
no creo que tendrías a cada clase de hijos. Él ha sabido corregirlos, él ha sabido, cuando van en el camino les habla de Dios. El mismo sistema que su madre usó, está usando para crear a sus hijos. Y eso Dios ha traído bendición sobre ellos. Yo estoy increíblemente satisfecho. Mis nietas, hermanos, son muchachas ya señoritas, pero no andan pensando vestirse deshonestamente. El ejemplo, ¿dónde lo tienen? En su madre. Ellos tienen a su madre y conocen a su madre, y ellos están siguiendo ¿a quién? Están viendo lo que su madre es, y ellos están siguiendo exactamente como su madre, vestirse honestos, correctos, lo que es imitar, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos manda que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que imitemos a nuestro papá. Nuestro Padre es amoroso, es fiel, es correcto, nuestro Padre es lo mejor. No hay nada más grande que un Padre que nosotros tenemos en el cielo. Jesús nos dijo, ustedes tienen un Padre allá en el cielo. Ustedes tienen un Padre que los ama. Le dijeron, maestro bueno. Dice, ¿por qué me dices bueno? Uno es bueno, el que está allá arriba en el cielo, el que nadie ha visto ni verá jamás. El Dios que vive en luz inaccesible, ese es bueno. Entonces nosotros como hijos amados tenemos que ser imitadores, hermanos, y andar en amor como también Cristo nos amó. Cristo, la gracia bendita, el amor, la misericordia, la pasión, la piedad, todo lo bueno, la esencia de Dios en Cristo Jesús se manifestó y nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y fue para Dios una ofrenda y sacrificio agradable delante de sus ojos, porque derramó su sangre, su vida la dio por nosotros, y ahí nos compró, y nosotros no tenemos ni derecho a ser hechos hijos de Dios, pero Cristo, hermanos, nos hizo sus hijos. Cuando el Evangelio llegó, hermanos, cuando el Evangelio se predicó en los primeros siglos, hermanos, se notaba a lejos quién era cristiano. Solo en el hablar descubrían a los cristianos. Tú eres cristiano, ¿verdad? Y no podían negarlo. Sí, soy cristiano, gracias a Dios. Pues ¿sabes qué? Te vas a ir a la hoguera si no renuncias a tu Dios, si no renuncias a Jesús. No puedo renunciar, dice, Él ha hecho mucho bien por mí, Él me ha hecho su hijo, él me ha puesto como luz a las naciones, yo no puedo defraudar a mi Padre, Él es todo para mí. Entonces, hermanos, nosotros podremos saber cuando amamos a Dios, cuando imitamos a nuestro Padre. Miren, hermanos, alguien por ahí dijo que la ley de Dios nadie la puede guardar. Pero Jesús vino y no solamente la guardó, hermanos, sino que la implementó. Y dijo, hermanos, ¿oíste que fue dicho no matarás? Pues yo os digo. ¿Oíste que fue dicho amarás a Dios sobre todas las cosas? Pues yo os digo. ¿Oíste que fue dicho no levantarás falso testimonio? Pues yo os digo. Y todo, hermanos, lo implementó a nuestra vida personal. Y si ustedes deben de saber esto, hermanos, el Antiguo Testamento no es muy difícil de guardarlo. Jesús lo hizo y mucha gente lo hicieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay pruebas de que guardaron los mandamientos de Dios. ¿Ok? Pero los mandamientos que están en el Nuevo Testamento, qué difíciles, hermanos. Estos son difíciles. Los mandamientos del Nuevo Testamento nos llevan a lo personal. ¿Cómo están tus pensamientos? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo es posible que amemos a Dios? Imagínense, en los Estados Unidos muchos no conocen lo que es la fornicación. Viven con sus novias, viven con sus novios y todo está bien, no hay problema. Ni saben qué es fornicación. Imagínense entre los cristianos la fornicación, hermanos. Dice, ni siquiera se nombre entre vosotros. Ni las palabras deshonestas, las groserías, hermanos. ¿Cómo es que somos cristianos y siempre nos estamos tapando la boca? Ay, se me salió.
¿cuántas tendrás dentro? ¿Cuántas malas palabras tendrás dentro? No ha habido una regeneración, un cambio en tu vida, porque nunca has podido disfrutar la presencia de Dios en tu vida, que hará maravillas en ti. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí está, hermanos, aquí está lo que Dios hace a esos hijos que son desobedientes. Déjenme decirle, hermanos, está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia, está hablando a sus escogidos, está hablando a sus santos, está hablando a sus hijos. Allá afuera, hermanos, ahí se arreglan. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que haya una honestidad increíble en nuestras vidas. Que nadie se engañe con palabras vanas. Porque estas cosas vienen, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz, y el Señor anda como hijo de luz. Entonces nosotros tenemos que andar como hijos de Dios. Es un gran compromiso, hermanos. Pero ¿por qué creen que les llamaron cristianos a los cristianos? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que les llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. Bien, estos igualitos que Cristo. Estos iguales que Cristo. Por eso resultó la palabra cristianos, porque los primeros que se convirtieron y aceptaron el evangelio y a Jesús en sus corazones vivían como Cristo vivió, hermanos. Y estas generaciones se llevaron hasta 4 siglos, murieron en los coliseos, murieron como antorchas, murieron crucificados, murieron, no importaba cómo murieran, pero ellos vivieron amando a Dios y no negando su palabra. Por eso Dios nos habla a nosotros para que seamos luz. ¿Realmente amamos a Dios, hermanos, cuando tratamos más a los que nos rodean? No es posible, hermanos. Dice, sométase cada persona, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí, hermanos, déjenme decirles, si alguien se siente incómodo, dice, ya van a empezar. Ya se dieron cuenta que yo trato mal a mi marido. Ya, lo están diciendo por mí. Olvídese de eso, hermano, en el nombre de Jesús. Cada persona debe de reconocer si es hijo de Dios o no hijo de Dios. Si ama a Dios, si ama a su prójimo, si está cumpliendo con los mandamientos de Dios, sí o no. No tiene nadie que decirles, hermanos, porque eso nosotros conocemos perfectamente lo que hay dentro de nuestro corazón, y eso sale a la vista aún de todos. Y muchas veces nos tenemos que dar cuenta y no tenemos la culpa, hermanos. Pero sí también nos damos cuenta cuando existe el amor, la comprensión, y ahí están las parejas abrazadas y contentos y amándose y bien. También se ve todo eso. También siéntanse ofendidos cuando dicen, qué buena pareja, ya se fijaron de mí, ya se dieron cuenta. Sí, Dios te conoce mejor que nadie. Dios sabe lo que tú eres en tu casa. Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Si nosotros no... Durante los próximos meses no les voy a estar hablando del Antiguo Testamento, les voy a estar hablando de la ley del Nuevo Testamento, porque esa va adentro de nosotros, lo que solo nosotros conocemos. Cuando nos sentimos responsables, que tratamos mal a nuestra esposa, cuando nos redarguye la conciencia de que algo hicimos mal para ofender a nuestra esposa, cuando el Espíritu Santo nos hace ver, ofendiste a tu esposa, pídele perdón. Y cuando lo hacemos, hermanos, de corazón, Dios se agrada de nosotros. Porque, hermanos, déjeme decirle, hoy estuvimos oyendo la predicación del arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave, hermanos, para el bienestar de la familia. Si todo se soluciona en la casa solamente con decir, ¿sabes qué, Jani? Perdóname, te he tratado mal, ¿sabes qué? Que a veces me cae mal con eso de tus carros, con eso de tu mecánica, con eso de, pero perdóname, ya te voy a aceptar como eres, ni modo, así eres. Es todo lo que se necesita.
el perdón, el arrepentimiento. Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer, ya voy a hacer diferente. Es todo lo que se necesita, un arrepentimiento para ponernos bien delante de Dios. Pero hermanos, querer que nos acepte así como somos, así de caprichosos, así de malvados, así de perversos, así de groseros, así de hipócritas, así de rebeldes, querer que, no, tú tienes que aguantarme porque tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, tienes que aguantarme y aguántate, porque yo no te voy a dejar y yo voy a estar aquí fiel contigo. Hermanos, y amamos a Dios, levantamos nuestras manos y decimos, gloria a Dios, Dios es grande para mí, es lo único que tengo, Dios es precioso para mí. Te amo, Jesús, te amo con todo mi corazón. Dice el Señor, si no amas a los que ves, ¿cómo me vas a amar a mí? A Dios solo lo vemos por la fe, hermanos. Lo vemos, hermanos, por la palabra. A Dios lo vemos ahí. Y cuando lo vemos ahí, en la palabra, tenemos que obedecerlo. Tenemos que saber que si le desobedecemos no le estamos amando. A los maridos también le dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hace mucho tiempo aprendí algo. Usted sabe cómo somos los hombres. Había un mangote de este tamaño y uno más chiquito. Yo dije, me voy a comer el más grande y le voy a dar a mi esposa el más chiquito. Y lo hice, hermano. Me como el gran mango. Qué feo. Sin sabor ni nada. Y luego le doy a mi esposa su mango. Qué rico mango me diste, papi. Ay, qué sabroso mango. Y ya no sabía que yo me había agarrado el grandote y ya le di el chiquito. Pero en muchas formas se nota cuando nosotros amamos o cuando nosotros no amamos a nuestro cónyuge. Yo necesito decirle a mi esposa qué es lo que quiero que me hagas de comer. ¿Qué quieres de comer, pa? Ya sabes, esos taquitos, ya sabes, esas enchiladas, esas quesadillas. Ella sabe y cuando le falta algo dice, ¿ya le echaste esto? Hasta me dice, no, pues me extraña, ya te conocemos, ya sabemos lo que te gusta. Qué bueno que nosotros pudiéramos ser así con el Señor. Señor, todo lo que tú quieres en este plato va condimentado. Le echamos todo lo que a ti te gusta. Todo lo que a ti te gusta. Entonces dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sus mismos cuerpos. Y las mujeres respeten a sus maridos. Esto, hermanos, traerá en nuestras iglesias una consolidación increíble. Nuestros hijos que nos ven van a heredar. Nuestros hijos que nos ven se va a notar. Nuestros hijos que nos están mirando, ellos se van a dar cuenta. Si nosotros somos sinceros, ellos van a vernos, principalmente a los que predicamos. Hermanos, tengan mucho cuidado porque sus hijos los están viendo, saben lo que ustedes son. Ustedes tienen que predicar lo que ustedes viven en el amor del Señor. Y de esa forma sus palabras nunca caerán a tierra. Amamos a Dios en nuestras relaciones familiares. Los hijos deben de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, increíble ver cómo los hijos le hablan a los padres. Es que es increíble, yo nunca me imaginé eso. Pero he oído decir así, no te metas conmigo. No te metas a mi cuarto, es una metiche. ¿Por qué te metes a lo que no te importa? No es tu negocio, son mis negocios. Le está diciendo a su mamá esto, le está hablando de esa forma a su mamá, hermanos. ¡Qué barbaridad! Increíble, son otros tiempos. Yo a mi mamá le faltaba el respeto y me daba. Nunca le falté el respeto a mi papá, hermanos, nunca. El día que le falté el respeto, me fue, pero increíble. Solo porque me oyó decir una mala palabra, me dio una que no quedé ganas de volver por otra. Pero ahora, hermanos, es increíble. Pero eso sí, son los mejores hijos, son los hijos que oran, son los hijos que van a la iglesia, son los hijos que... Cuidado, hermanos,
Tenemos que obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo. Ellos merecen lo mejor, nuestro respeto. Que son malos, no importa que sean malos, no importa. Ellos merecen nuestro respeto. ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Solo por eso tenemos que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos requieren de nuestro cuidado y de nuestra disciplina. Seamos conscientes, hermanos, de lo que son nuestros hijos necesitan. Seamos conscientes, seamos flexibles de lo que nuestros hijos necesitan. Mi esposa y yo nunca quisimos un perro en la casa. Nunca quisimos un perro. Pero un día mi hija viene con un perrito chiquito. Ay, papi, mami, por favor, deja que tenga a este perrito. Mira, se llama Poppy. Mira, por favor, mamá, déjalo. Si nosotros nos aferramos, hermano, no, que nosotros dijimos que no perros en la calle, no, que ¿cómo hubiéramos herido el corazón de nuestra hija? Ahí nos dejó el Poppy, toda esta con nosotros y lo queremos un montón, hermanos. Pero cuando nosotros hacemos que nuestros hijos se enojen, se airen, ustedes no saben qué es eso, hermanos, pero en mi vida yo viví muchos enojos de niño. Aún dice, los siervos deben de obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siempre oigo de los hispanos son bien trabajadores, hermanos. Siempre oigo eso. Los hispanos son bien trabajadores. Está el patrón o no esté, ellos trabajan, no tiene que estar el patrón, ahí ellos son trabajadores. Yo recuerdo en California, yo era manager, era el encargado de unos muchachos y se abrió un trabajo en la noche. En la noche eran puros americanos. Toda la noche traían cerveza, estaban tomando y al otro día que llegábamos habían hecho una pailita así de mesas, así chiquita la pailita, todo. Y en la mesa nos dejaban con las botellas de cerveza. Tuvimos una buena noche, así nos daban a entender. Yo dije, qué vergüenza, no tienen temor de Dios. Pero aún la Biblia nos enseña, no le sirvan al amo solo porque está presente. Sírvanle de corazón, sírvanlo. Sepan que ustedes lo están haciendo para el Señor. Ustedes están haciendo quedar bien a su Dios a través de su trabajo, a través de su fidelidad. Eso no tengo que decirlo a mis hermanos hispanos. Son los mejores trabajadores, gracias a Dios. Ahora dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Y en las venganzas, hermanos, y en lo que me la vas a pagar, y va a ver, y nomás que me toque a mí mi turno, y se va a arrepentir, y todas esas amenazas, esas son amenazas del diablo, hermanos. Cuando alguien te haga mal, hazle el bien. Dice que cuando lo haces bien, amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza, lo vas a sentir mal, porque te está tratando mal, y tú lo estás tratando bien. Y dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y por último, hermanos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo? Oh, no, es que él me la hizo. Es que no lo puedo perdonar. Es que realmente me ofendió, es que realmente eso no debe de existir entre los hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a aprender, hermanos, a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y el Señor sabía perfectamente y les decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Dijo, no, ¿cuáles mandamientos? Bueno, ama a Dios, ama a tu prójimo, eso es todo.
Si haces algo incorrecto en contra de tu prójimo, no estás amando a Dios. Si haces algo incorrecto, violando su palabra bendita, no estás amando a Dios. Se necesita que Dios te diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es importante que el Señor se agrade de ti, que cuando vayas, hermanos, dice la palabra del Señor, nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que Dios nos oye, porque guardamos sus mandamientos y hacemos su voluntad. Dice la Biblia, hermanos, que cuando tú eres fiel a Dios, Él va a ser fiel a ti. Cuando tú ames, guardas sus mandamientos, Él vas a ser su especial tesoro. Vas a ser la niña de sus ojos. Nadie te podrá hacer frente. Cuando tú honres a tu padre, no lo dejes quedar mal. ¿Cuántos padres están orgullosos de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes sacan buenas calificaciones? ¿Cuántos de ustedes tocan en la escuela? ¿Cuántos de ustedes son buenos deportistas? ¿Cuántos de ustedes, sus padres se pueden decir satisfechos de ustedes? Pero ¿cuántos de ustedes, sus padres, se sienten tristes porque son ofensivos, porque son pleitistas, porque los han agarrado robando, mintiendo, haciendo eso? Qué vergüenza que nos llamen a la escuela por algo semejante así, hermanos. No es posible. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Oye pues, Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu poder. Háblales la palabra cuando vayas en el camino, enséñale los mandamientos, dile lo que agrada a Dios. ¿Saben? Uno de los problemas que hay en el ser humano, y a los hispanos mucho, es que los hijos se enojan y por eso no les llamamos la atención. Los hijos se enojan, ay, como se enojan, ni modo. Yo recuerdo que mi hijo llevaba no sé si una chaqueta con parches malos. Mi padre, eso no te lo pones tú eres un hijo de Dios, tú no puedes hacer eso. O mi hija con una minifalda y yéndose a la escuela escondido. ¿Qué? Pues era así a la escuela, eso. Le rompió la falda y la falda ni era de ella. Alguien se la pidió para lucirse y mi esposa dijo: aquí la voy a romper y aquí se respeta mi casa. Mientras tú vivas en mi casa, tú vas a respetar mi casa. Pero ya no se le puede decir eso a los hijos porque se enojan. A los padres como es muy big deal que los hijos se enojen, hermano. Ellos se van a enojar, pero tienen dos trabajos: volverse a contentar. ¿Por qué? Ustedes les dan de comer, les dan casa, les lavan, les limpian, los protegen, oran por ellos, les dan bendición, lo hacen todo por ellos. ¿Dónde están sus derechos? ¿Dónde están? Claro, no los incite a ira, trátelos bien, enséñalos bien, edúquelos bien, para que ellos lo pongan en alto a usted. Y es lo mismo que hace la palabra de nosotros, nos educa para que nosotros pongamos en alto el nombre de nuestro Señor. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más esta mañana aprendimos muchísimo en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que cuando Dios habla a mi corazón y me pone temas así para tratar, sé que Dios está hablando a mi vida, porque lo que tratamos de hacer es implementar el mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de la ley de Moisés, parece que hablamos de una carga pesada, de un sacrificio, de un dolor, de cosas imposibles. Pero no es verdad, hermanos. Eso se genera a través de la gracia del Señor Jesús cuando Él nos salva. Eso se genera automáticamente en nuestras vidas y no tenemos que presumirlas porque eso está dentro de nosotros, es la palabra de Dios. El problema que tenemos es cuando se trata de que tenemos que tratar con nosotros mismos, con lo que hay dentro de nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, las cosas que nos perjudican. Entonces es cuando tenemos el problema, porque entonces la palabra de Dios nos señala y nos dice: tú eres un mentiroso, tú eres un hablador, tú eres un grosero, tú eres un maleado, tus manos cometen maldad, tus ojos cometen pecado. Y ahí es donde nosotros, la palabra nos confronta
La palabra nos habla en nuestras vidas y de eso no queremos hablar. A veces preferimos mejor nos vamos a la ley, porque las instrucciones de Dios son divinas, las instrucciones de Dios nacen del corazón de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que amar esa ley, nosotros tenemos que buscar, ese es lo más precioso que nosotros podemos hacer, obedecer su palabra, pero también tenemos que obedecer su implementación de su palabra. Cuando Él ahora nos habla, no por afuera, sino nos habla adentro de nosotros. Cuando nos descubre el odio, el resentimiento que hay para nuestro prójimo, para nuestra familia. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué? Porque hay mucho odio, mucho resentimiento, porque no hay Dios, no amamos a Dios, menos vamos a amar a nuestro prójimo. A veces decimos que amamos a Dios, pero no lo podemos amar porque no amamos a nuestro prójimo. Estos dos mandamientos dice que son lo principal de la ley. De esto depende toda la ley de los profetas, de que ames a Dios y ames a tu prójimo. Pero ¿cómo lo estamos amando? ¿Estás amando a tus hijos, a tu esposa? ¿Tienes cuidado de tus primos, de tus primas? ¿Tienes cuidado de tus amigos, de tus vecinos? ¿Cómo te llevas bien en tu trabajo? ¿Contra quién tienes odio? Entonces allí tenemos que examinar, ¿realmente amamos a Dios o es pura bulla, es pura boca, como dicen por ahí? Tenemos que estar seguros de ellos. Pero si no lo has amado, si sientes que no has amado al Señor, déjame decirte, nosotros tenemos la palabra de Dios y por medio de ella nos podemos guiar para llevar una vida correcta delante de Dios. Dios quiere que vivas una vida correcta solamente a través de su gracia bendita y de aceptarla en tu corazón como tu Salvador personal. Él va a crear, a generar en ti un cambio increíble que tú lo vas a poder ver. Yo lo he visto en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Yo sé que ese milagro se puede generar en todo el mundo, porque no somos los únicos, no es la casualidad. Hay miles, millones de personas que buscan a Dios, aman a Dios, viven por Dios, morirán por Dios, porque aman y lo respetan y están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Si no lo has experimentado, allá donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, perdóname porque yo te he ofendido, perdóname porque dentro de mí soy lo más perverso, lo más sucio y tú me descubriste, pero qué bueno que fuiste tú. Yo te confieso mis faltas delante de ti, te pido perdón por mis pensamientos, por lo que he visto, por mis ojos, por mis oídos que han oído, Señor, por mis manos que han pecado, Señor, por mi vida. Y permíteme, Señor, hacer tu voluntad y ser un verdadero hijo tuyo, que no me avergüence, Señor, que no te avergüences de mí, Señor, que yo no me avergüence de tu palabra y que tú no te avergüences de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lo más importante para tu vida es que tú tengas a Jesús en tu corazón. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo.